Hola, bienvenidos al curso de calidad del agua. Hoy vamos a ver el parámetro de demanda química de oxígeno. Entonces la demanda química de oxígeno de QO la podemos definir como aquella cantidad de oxígeno que se requiere para llevar a cabo la oxidación de la materia orgánica presente en un cuerpo de agua a través de un agente químico fuerte o por vía química. Entonces básicamente lo que hacemos a través de la DQO, que es una prueba de laboratorio, es tomar esa materia orgánica que hay presente en una muestra de agua, someterla a la presencia de un agente oxidante fuerte, que en este caso es el ácido sulfúrico, y en presencia de un catalizador, que es aquel que nos acelera la reacción, lo que hacemos es transformar toda esa materia orgánica o todos esos compuestos orgánicos en CO2, agua y otros compuestos inorgánicos, ¿sí? Básicamente pues es una prueba que es química, es una prueba que es bastante precisa y lo que hace es transformar toda la materia orgánica que hay presente. Y eso trae como consecuencia, digamos, que tenga ciertas limitaciones esta prueba. Y es que básicamente a través de la DQO no podemos, digamos que diferenciar entre la materia orgánica que es biológicamente degradable, la que pueden degradar las bacterias, y la que no es rápidamente biodegradable por esas bacterias. Entonces, debido a esto, digamos que la DQO es una prueba que se complementa con la prueba de la DBO5, que ya es la prueba que nos realizan los microorganismos. Entonces, básicamente con la DQO estamos cuantificando toda la demanda realizada por toda la materia orgánica, bien sea de naturaleza biodegradable o bien sea no biodegradable por los microorganismos. Como ventaja que tiene principalmente esta prueba es que es una prueba que es muy sencilla, es una prueba que requiere poco tiempo para su cuantificación, prácticamente en unas 3 horas más o menos ya se puede tener un resultado sobre un cuerpo de agua. Por lo tanto es una prueba que se utiliza mucho en las plantas de tratamiento o para el diagnóstico de una calidad de agua de una manera muy rápida, debido a que en el mismo día uno puede obtener el dato básicamente de la demanda química de oxígeno, lo que no permite hacer la prueba de la DBO5 debido a que demora 5 días en hacer su determinación. La DQO entonces tiene una importancia para la ingeniería debido a que es una prueba que se utiliza, digamos, para medir la concentración de materia orgánica. Digamos que la prueba no nos cuantifica estrictamente la cantidad de materia orgánica que hay, sino la demanda de oxígeno que hace esa materia orgánica. Entonces, digamos, es una relación aproximada que nos puede decir el grado de contaminación que puede tener un cuerpo de agua. Con ese dato uno puede más o menos intuir qué tipo de contaminación o qué grado de contaminación puede tener, y eso en el caso básicamente de residuos domésticos, de residuos industriales. Entonces la normatividad que tenemos actualmente tiene incluido el parámetro de la DQO para todo tipo de agua residual, porque digamos que es lo más importante que tenemos y es lo que realmente las plantas de tratamiento de aguas residuales tratan de eliminar, básicamente remover la materia orgánica, y eso se ve reflejado a través de la DQO. Entonces para medir la eficiencia de una planta de tratamiento también es muy útil el dato de la DQO. Cuando se tiene, por ejemplo, la DQO, tenemos una planta de tratamiento y tenemos un afluente, una entrada, y tenemos un efluente, pues podemos conocer ese porcentaje de remoción que está, de materia orgánica que está realizando esa planta de tratamiento de aguas residuales. Y pues cuando combinamos ese dato de la DQO con el dato de la DBO, podemos entonces conocer la biodegradabilidad de los cuerpos de agua, podemos tener mucha más información sobre el tipo de contaminación que se tiene. La DQO entonces es una prueba que básicamente hay que realizarla en el laboratorio, es una medición que no se puede realizar en campo debido a que utiliza agentes oxidantes fuertes y que requiere pues ciertas horas para hacer su cuantificación. En cuanto a la medición de laboratorio, pues se puede tomar la muestra en un recipiente que puede ser de plástico, preferiblemente vidrio, ¿sí?, para evitar que de pronto algunos compuestos interfieran con la medición o con el plástico. La muestra se debe acidificar con ácido sulfúrico a un pH menor a 2 y refrigerarla a 4 grados centígrados para hacer su traslado, su transporte hacia el laboratorio. Y cuando se acidifica la muestra, pues ella tiene una estabilidad bastante alta, más o menos unos 20 días. Cuando la muestra no se acidifica, hay que analizarla rápidamente, antes de 24 horas, pero el hecho de que uno pueda en campo adicionar unas goticas de ácido sulfúrico permite que la muestra pues pueda ser analizada en un lapso de 20 días. Bueno, para hacer la determinación de la DQO, entonces existen dos métodos. Un método que se denomina el método del reflujo abierto o de la macro DQO. Es una metodología que ya está un poco obsoleta debido a que emplea una gran cantidad de muestra para hacer
el análisis, y al utilizar una gran cantidad de muestra, pues asimismo requiere una gran cantidad de reactivos, y estamos hablando de utilizar grandes cantidades de ácido sulfúrico y otros compuestos que son tóxicos para el medio ambiente. Entonces, ya el método que más se usa es el método del reflujo cerrado o de la micro de Cuo, donde se utilizan pequeñas concentraciones, pequeñas cantidades de muestra, y la contaminación que se genera por esa prueba pues es un poco menor a la que si se utilizara por el método de reflujo abierto. Y en cuanto a la cuantificación final o lectura final de la muestra, pues se puede hacer por titulación o se puede hacer utilizando un espectrofotómetro, que es un equipo óptico. Digamos que muchos laboratorios pues ya están optando por esa metodología del espectrofotómetro, que es una metodología un poco más precisa, pero algunos pues todavía están utilizando la metodología que es por titulación. El procedimiento para realizar entonces el método de la micro de Cuo consiste en adicionar la muestra de unos reactivos en un orden específico. Básicamente se coge un tubo de ensayo y en ese mismo tubo de ensayo entonces se adicionan 2.5 mililitros primero de la muestra, luego se adiciona 1.5 mililitros de una solución digestora y finalmente se adicionan 3.5 mililitros de ácido sulfúrico, que se denomina ácido sulfúrico contaminado. En el caso de la solución digestora es una solución que se prepara con dicromato de potasio y se prepara también con sulfato mercúrico, que es un agente, un compuesto que nos permite eliminar interferencias. Y en el caso del ácido sulfúrico, es un ácido sulfúrico que se llama contaminado porque contiene sulfato de plata, y el sulfato de plata es el que actúa como el catalizador. Entonces básicamente vemos que en la prueba de la micro de Cuo tenemos 3 metales que son bastante contaminantes para el medio ambiente. Tenemos la presencia de en la solución digestora, en el dicromato de potasio, tenemos cromo más 6 o cromo hexavalente, tenemos también entonces el sulfato mercúrico, entonces tenemos por un lado mercurio, y por acá por el lado del ácido sulfúrico contaminado tenemos entonces la plata. Tenemos el sulfato de plata, que es el catalizador. Son 3 metales bastante tóxicos, por eso es que esta prueba digamos que genera cierta grado de peligrosidad en los laboratorios y hay que manejarla con las precauciones requeridas. Después de adicionar entonces todos estos reactivos en el tubo de ensayo, se tapa bien y se lleva a 2 horas en un termorreactor. El termorreactor es este equipo que tenemos acá, es un equipo que permite mantener cierta temperatura, en este caso aproximadamente 150 grados centígrados, y allí lo dejamos 2 horas para que toda la reacción se lleve a cabo y se complete. Finalmente pues se hace la lectura a través de cualquiera de las 2 metodologías, bien sea por titulación o bien sea con un espectrofotómetro. En cuanto a la metodología que es por titulación, lo que se hace es simplemente la muestra final, titularla con un reactivo que se denomina el sulfato ferroso amoniacal, y el indicador en este caso es un reactivo que se llama el ferroín, ¿sí? Y lo que hacemos es transformar ese ferroín de un color que es básicamente como un verde muy oscuro a un café rojizo, y ahí es donde encontramos el punto final de la titulación. Es una metodología que no es muy precisa y también tiene cierto grado de peligrosidad por el ferroín, que es un poco tóxico y cancerígeno. En el caso del método por el espectrofotómetro, simplemente se trata de utilizar este equipo a una longitud de onda de 600 nanómetros, y él nos permite entonces obtener el dato de la absorbancia, y finalmente por una curva de calibración se puede pasar esos datos de absorbancia, los podemos convertir entonces a miligramos por litro, que son las unidades finales en las que se reporta la de Cuo. Finalmente entonces las interferencias del método, que tenemos el método de reflujo cerrado o el método de reflujo abierto, cualquiera de los dos. Muy importante, la principal interferencia son los cloruros. Hay otros compuestos como por ejemplo los nitritos u otros iones inorgánicos que también interfieren, pero los cloruros es la interferencia más grande, ya que ellos lo que hacen es generar una turbidez en la muestra final, y cuando se va a leer por el espectrofotómetro interfieren con el paso de la luz. Entonces en este caso el sulfato mercúrico, que es el que se le adiciona entonces a la solución digestora, es el que permite eliminar esa interferencia, y lo que hace es precipitar ese mercurio, ¿sí? Lo que hace es acomplejar ese mercurio, esos cloruros, y me forma un precipitado final que se queda en el tubo de ensayo y evita que haya interferencias cuando se mide con el espectrofotómetro. Con esto concluimos la clase de hoy, nos vemos en una próxima ocasión.